Yo conocí Corea gracias a una organización de la que fui voluntaria en Caracas, Venezuela, y en la cual aprendí muchísimo sobre la cultura coreana, sobre la comida coreana. Yo ya llevo aproximadamente 2 años viviendo en Corea como estudiante y trabajando, pero antes de estos 2 años ya había visitado Corea unas 7 veces o más. Y sí había escuchado hablar sobre Corea, pero no le había prestado mucha atención, no me había interesado. Pero cuando tenía 17 años, me uní a una ONG como voluntario, en donde hacíamos muchas labores sociales, recibíamos muchas conferencias, capacitaciones para ayudar también a otras personas. Y bueno, da la casualidad de que esta organización proviene de Corea, acá de Corea del Sur. Entonces, bueno, me interesé muchísimo más por la cultura coreana. Dentro de la organización había algunas conferencias que nos hablaban sobre cómo era la vida en Corea, la cultura aquí en Corea. Y también me empezó a interesar mucho. Tuve la oportunidad de venir a Corea la primera vez cuando tenía 20 años. Sí, me gusta mucho. La verdad tienen cosas muy interesantes, muy buenas. Son personas muy amorosas. Me encantan muchas cosas de la cultura coreana. Pero hay otras cositas que no me gustan tanto o con las que no estoy de acuerdo, tan de acuerdo. Pero bueno, es su cultura y es parte de ellos. Pero me parece muy interesante la cultura coreana. Sí, sí, me gusta la cultura coreana. Es en algunos aspectos muy diferente a nuestra cultura como latinoamericano o en mi caso venezolano. Pero sí, la cultura coreana tiene cosas muy interesantes. Si uno estudia, sus raíces son muy interesantes. Son de verdad provechosas para todos nosotros, para poder aprender sobre por qué los coreanos son como su sociedad es. Y sí, me gusta muchísimo la cultura, a pesar de que, claro, tiene fallos, eso se ve en todos los países, pero la cultura coreana es una cultura que realmente me asombra día a día, cada vez aprendo algo, incluso los niños pequeños del kindergarten te pueden enseñar muchísimas cosas, y es por eso, la cultura coreana, a pesar de que ya está establecida, siempre tiene algo para enseñar. Antes de venir a estudiar no sabía mucho, pero ya después de haber estudiado casi por 2 años coreano, sé un poquito más. 안녕하세요. 저는 기셀입니다. 저는 베네수엘라에서 왔습니다. 그 아이고 반갑습니다. No, no. Yo sé algunas cosas, yo puedo entender algunas cosas, sé lo básico, no soy un coreano hablante. Por lo menos no me pierdo en la calle. 안녕하세요. 저는 남미 베네수엘라 왔습니다. 비사미라고 합니다. 반갑습니다. Una sola palabra. Para mí es atentos. Sí, porque ya que ha sido un país que ha sufrido tanto, ellos se volvieron personas muy atentas. Están siempre pendientes de los demás. Siempre te preguntan, ¿comiste? ¿Necesitas algo? ¿Quieres que te ayude en algo? Son muy atentos y la verdad que eso me encanta porque les sale de forma natural. Ya es parte de ellos ser atentos y es algo que me fascina. En una palabra, los coreanos. Intensos. Muy intensos. La ciudad que más me gusta de Corea es Ulsan porque es una ciudad que queda en la costa y es bellísima, tiene la playa, tiene muchas fábricas, tiene unas vistas espectaculares. Y bueno, la otra segunda, que también es primera, pero a la vez segunda, es Chona, donde nosotros vivimos. Seúl y Ulsan. A Giselle no le gusta Seúl, pero a mí me fascina, a pesar de que hay tantas personas, tanta gente. Me gusta muchísimo Seúl. Es muy grande, tiene muchísimas cosas, tiene demasiado para conocer. Me fascina también Seúl.
Eso fue hace, ¿qué? 7 años, 8 años. Casi 8. Casi 8 años. Me acuerdo que fue en un centro comercial. Fuimos con unos amigos a ver una película. Y me acuerdo que Bisamir tenía el cabello largo, así. Larguísimo. Parecía un indígena. Y un cintillo. Nosotros empezamos a asistir a la misma organización como voluntarios. Perdón. Hicimos muchas actividades juntos. Uh-huh. A mí me tocó ser la mayoría de veces capitán de ella, en mi grupo que estaba ella en las actividades. Y me odiaba. Sí. Bueno, en la organización donde nosotros prestábamos nuestro voluntariado, o estamos de voluntarios todavía, tiene récord Guinness de emparejar a millones y millones de parejas, o que se conozcan, porque tiene una red. Y hasta en un solo día se han podido casar millones de parejas a nivel mundial, vía satélite, todo. Y bueno, nosotros asumimos o nos comprometimos dentro de la federación. Ya nos comprometimos, duramos varios meses conociéndonos, así como un noviazgo, pero fue más como una hermandad, éramos como hermanos, hermanas. Nos casamos en un evento donde participaron creo que 7.000 parejas. Un poquito más. 7.000 parejas o más, no recuerdo muy bien, acá en Corea del Sur. Y fue muy bonito todo. Luego nuestro matrimonio civil fue en el año pasado, ¿no? En el 2013, 2014, perdón. Me iba a matar. Y después de ya estar un año en Corea, Viso se vino. Se vino este año, 2016, en febrero. Sí, Ya es noviembre y ya estamos en noviembre. nuestro plan es estar acá unos cuantos años, por lo menos hasta que ya se gradúe. Queremos darle muchísimas gracias por su apoyo con nuestros videos. Les pedimos que estén muy atentos a los próximos que van a salir. Tenemos diferentes secciones, por lo menos próximamente viene nuestro primer video para enseñar sobre el lenguaje coreano con la profesora Oso Semin acá presente, Giselle. Sobra decir que pueden contactarnos a través de nuestro canal por los comentarios o por sus mensajes, también por la página de Facebook, en donde pueden preguntarnos acerca de sus inquietudes, ya sea hacia nosotros o con respecto a Corea. Café coreano muy rico. Comparte este video, dale me gusta y suscríbete.